Cyber Sobrinos, cordial saludo. Bueno, estaba revisando la estadística de nuestro canal El Museo del Tío Milton y me encuentro que el video que publiqué el 17 de enero del 2021, que se llama 006 LP Long Play, vinilo o disco de acetato, está bloqueado porque hay una reclamación de derechos. Dice, se ha encontrado contenido protegido por derechos de autor, nadie podrá ver tu video. Wow, pues me impacté. Tenaz porque tenemos 783 visualizaciones en este momento, pero entonces, ¿cómo se corrige esto? Toca reeditarlo, toca eliminarle de pronto esos audios, esa música que tiene derechos de autor y de la cual no tenemos derecho nosotros de poder subirla y volver a montar el video. Les pido disculpas a todos, volvemos a subir el video, quedaría 006A y con esa explicación, se cuidan mucho. Chao. Cyber Sobrinos, cordial saludo, bienvenidos al canal de El Museo del Tío Milton. Hoy vamos a dar la definición de música por parte de Wikipedia. Arte de combinar los sonidos en una secuencia temporal atendiendo las leyes de la armonía, la melodía y el ritmo, o de producirlos con instrumentos musicales. Otra definición, conjunto de sonidos sucesivos combinados según este arte, que por lo general producen un efecto estético o expresivo y resultan agradables al oído. Definición valedera, mis cyber sobrinos. Pero la definición de música, para mí, es un concepto y es un arte que siempre ha estado con nosotros, siempre nos ha acompañado en momentos románticos, momentos donde hemos cortejado a una dama, donde hemos enamorado a una dama y también cuando hemos sufrido por una dama. Momentos de alegrías en bailes, compartiendo con amigos o estudiando. La música siempre ha estado alrededor de nosotros, siempre, en todos los momentos de nuestra vida, en una emisora, en nuestro carro, en muchos eventos de nuestra vida siempre ha estado. El disco de 78 RPM o revoluciones por minuto de 10 pulgadas de diámetro nació con la invención misma del gramófono. El gramófono o Victrola como la conocemos en Colombia, fue el primer sistema de grabación y reproducción de sonido que utilizó un disco plano, a diferencia del fonógrafo de Thomas Edison en 1870, que grababa sobre un cilindro. El gramófono fue el dispositivo más común para reproducir sonido grabado desde la década de 1890 hasta mediados de la década de 1950. El gramófono fue patentado en 1888 por parte de Emile Berliner, un alemán de ascendencia judía radicado en Estados Unidos, siendo prensados los primeros discos comerciales en 1889. También llegó la rocola el 23 de noviembre de 1889. Después de la aparición de los formatos de disco de vinilo, el long play o LP microsurco de 33 RPM de 12 pulgadas y el disco de 45 RPM de 7 pulgadas, el vinilo de 78 siguió siendo producido en masa, aunque en menor cantidad, hasta 1965. Su popularidad había desaparecido por lo menos 10 años antes. Durante la década de 1890, los primeros discos usualmente eran grabados por un solo lado. Los discos con dos caras grabadas se introdujeron por primera vez por el sello Columbia en Europa. Para 1923, el grabar en ambas caras se estableció como norma en ambos lados del Atlántico. El mecanismo de lectura de un gramófono es mediante la recolección y producción de vibraciones producidas por el roce entre el disco y la púa o aguja. El disco de vinilo, también conocido como disco microsurco, vinilo o disco fonográfico, es un medio de almacenamiento analógico de señales sonoras
caracterizado por utilizar un material de soporte, un plástico denominado cloruro de polivinilo, del que recibe el nombre. Fue introducido oficialmente en 1948 por la compañía Columbia Records en los Estados Unidos, como una evolución muy mejorada de los anteriores discos de 78 revoluciones por minuto, fabricados con un material mucho más frágil llamado la goma laca. Actualmente, el término vinilo se suele utilizar para indicar en particular el formato LP, aunque este uso sea inadecuado, ya que también discos fabricados con otros materiales explotan el mismo formato como soporte. El sonido de un disco de acetato se reproduce mediante un tocadiscos o tornamesa conectado a un amplificador, que permite utilizar discos de diferentes diámetros y elegir la velocidad de rotación mediante un selector. Las llamadas radiolas, donde también se ponía a sonar un LP, traían en su interior un selector de emisora AM, un tornamesa, un amplificador, bocinas y demás componentes que nos hacían disfrutar de experiencias inolvidables, como colocar un vinilo, después de haberlo limpiado obviamente, y recostarnos en el sofá de la sala comedor de la casa, mientras visualizábamos una y otra vez su empaque, sus fotografías y los nombres de los temas musicales. Además, en la parte trasera del estuche traían datos como nombres de la canción, intérprete, autor, duración del tema, ejemplo 3 minutos 45 segundos y muchos más. En los años 60 también se produjeron discos cuadrafónicos, que gracias a una tecnología denominada de matriz de combinación con circuitos de filtrado de señal, permitían registrar 4 canales de audio simultáneamente. ¿Qué son los canales de audio? La salida que debe tener el dispositivo donde estamos reproduciendo el vinilo, en este caso. Hay diferentes tipos de canal. Está el canal monofónico, está el canal estéreo y está el canal cuadrafónico, que ya utiliza un dispositivo especial. Esto daba al oyente la impresión de estar literalmente envuelto por el sonido, o lo que conocemos hoy en día como sonido 3D, ya que el sistema de reproducción estaba equipado con 2 altavoces delanteros y otros 2 traseros. La producción a gran escala de discos de vinilo prácticamente cesó a principios de la década de los 90, pero desde la segunda mitad de la década del 2000, el disco de vinilo ha vuelto a los estantes de las tiendas, esencialmente como un producto para una clientela especializada. Gracias a la computadora Sinclair ZX Spectrum, que les muestro en pantalla, los músicos Mike Logan y Bruno Bergonzi, integrantes del grupo Duo, crearon en 1984 el disco de vinilo Run by Night on Video. En 1929, la Radio Corporation of America, RCA, compró la Victor Talking Machine Company, el mayor fabricante de gramófonos del mundo de la época. En ese entonces, la compañía se convirtió en RCA Victor, pero retuvo el uso del nombre Victor Records en sus discográficas hasta comienzos de 1946, e introdujo una primera versión de un disco de larga duración para uso doméstico en 1930. De que los discos para gramófono de 78 RPM se guardaban juntos en un libro parecido a un álbum fotográfico. Luego álbum vino a referirse a un único LP de 33 RPM con varias canciones por ambas caras, y el nombre sencillo o single a un disco de 45 RPM y de corta duración que contiene generalmente una canción por cara.
Las partes de un tornamesa son la tapa en acrílico, el brazo, el soporte para la aguja, selector de velocidad de 33 a 45, botón de inicio o start, botón de corte y el botón de levantamiento y parqueo de la aguja, además de la plataforma, el soporte metálico para proteger los LPs y el dispositivo para poder colocar un disco de 45 RPM o revoluciones por minuto. El cuidado de los LPs era esencial antes de instalarlo en el tornamesa. Debíamos tener un trapo y comenzar a quitar todas las posibles partículas que tenía la superficie para después colocarlo en el tornamesa. Les comento que este tornamesa hace mucho rato no lo uso, por eso la aguja la tengo parqueada en esa parte. La aguja es esta y la vamos a instalar en ese momento en la cabeza de el tornamesa. Este proceso es súper delicado, muy delicado. Hace como 5 años no utilizo este tornamesa, entonces vamos a ver si mecánicamente está funcionando. Démosle start. Esta es la forma correcta en que funcionaba. Vamos a parquear la aguja. La conexión original del tornamesa trae 2 cables, right y left, izquierda y derecha, pero adaptamos este plug estéreo para poder conectarlo a un bafle USB y que por medio de line in o de entrada auxiliar podamos disfrutar de ese tema que estamos esperando escuchar. Si deseábamos escuchar un tema especial, ejemplo, cara A, tema número 4, simplemente llevábamos la aguja hasta el tema número 4 y descargábamos. Colocar un LP de 45 RPM exigía varios procesos. Primero, colocar el adaptador en la plataforma. Segundo, cambiar el tamaño de 33 a 17. Tercero, cambiar la velocidad de 33 RPM a 45 RPM. Colocar el LP de 45 y presionar Start. Recordemos que ese LP de 45 tiene un defecto, por lo cual no puedo dejar caer la aguja o si no se va a deteriorar. Cuando terminaba, automáticamente la aguja se parqueaba. Hablemos del cambio de revoluciones de un disco de 33 RPM que va a sonar a 45 RPM. Levantamos la aguja, cambiamos la velocidad, descargamos la aguja, vamos con un tema de los 70.
¿Cuánto mide nuestro tornamesa Aiwa PX850? (9.5), 35 centímetros de ancho y 34 centímetros de largo. El LP de 33 revoluciones por minuto mide 12 pulgadas. El LP de 45 revoluciones por minuto mide 7 pulgadas. El LP de 45 RPM pesa 44 gramos. El LP de 33 RPM con el estuche pesa 183 gramos. Sin el estuche pesa 112 gramos. El tornamesa Aiwa pesa 2.522 gramos, que equivale a 2,5 kilos. ¿Cuánto pesa la aguja del tornamesa? La aguja del tornamesa pesa 0.5 gramos. ¿Cuánto pesa el dispositivo para 45 RPM? 4.2 gramos. Gracias por la invitación de parte del tío Milton. Gracias por esta gran invitación. Les comento que yo soy DJ hace 35 años. He tenido mi propia empresa, Discomix. He trabajado en discoteca, en bares, en algunos otros establecimientos. Les comento que el LP para mí fue primordial en lo que eran las rumbas. Trabajamos con los tornamesas y era espectacular. El sonido para mí es inolvidable. Tenemos algunas características de los LP, que es este pequeñito, y viene con un dispositivo que es este pequeño dispositivo para poderlo conectar. Este es el de 45 RPM revoluciones. También tenemos el de 78 revoluciones, que esos son muy escasos porque en el mercado no tuvieron un buen auge porque eran muy corticos. Se reproducía muy rápido. En cambio el LP que tradicionalmente usamos, que es el de 12 pulgadas, que vienen en colores y también normalmente el negro, ¿no? De colores, en manchas, muchas características. Este es llamado el 12 pulgadas. Es un LP que es un vinilo. Nosotros los DJ lo llamamos el vinilo, porque es un material de plástico, cloruro de polivinilo, especialmente para su trabajo pesado, digámoslo así, porque tiene unos surcos, unos microsurcos o microsurcos de vinilo para su reproducción, con una aguja exclusiva, especial y todo ese cuento. Listo. También teníamos los famosos DJ, teníamos unos deslizadores DJ para el famosísimo scratch, para no rayar nuestros vinilos favoritos. Yo tengo algunas joyas que inclusive me han ofrecido hasta 200.000 pesos. Esta joya traída desde México, una gran joya. También tengo un 12 pulgadas, el famosísimo LP de un solo tema en varias versiones, versiones cortas, versiones largas, mix, el famosísimo 12 pulgadas. ¿Por qué llaman 12 pulgadas? Bueno, el 12 pulgadas es la medida total del LP. Eso lo llaman 12 pulgadas, pero nosotros los DJ lo llamábamos el famosísimo vinilo. Y le decíamos 12 pulgadas al LP que venía en un solo tema y varias versiones. Bueno, a medida que va pues, cambiando la situación de los vinilos, se fue, bueno, la tecnología claramente fue aumentando. Entonces había muchos coleccionistas
que querían tener digitalizada la música, pero no lo había en YouTube o en YouTube. Entonces nació este pequeño aparatico que se conecta con la USB. Es un reproductor de USB y se grababa con un CD al computador para instalar un programa y así mismo reproducir. Uno colocaba su LP o vinilo y lo empezaba a reproducir y a grabarlo en el computador, porque había unos temas que eran exclusivos que nunca subieron al YouTube. Bueno, muchas gracias por la invitación al tío Nilton. Su DJ Dufo les habló, muchas gracias y muchos éxitos con